¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitado a un sociólogo y político, un hombre que fue defensor de la Asamblea Ciudadana en defensa de los deudores de la banca, fue exmiembro del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, ha sido 3 veces diputado federal y actualmente es senador por la República, órgano parlamentario que preside hasta el próximo día 30 de agosto. Se trata de Gerardo Fernández Noroña, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, René. Buenas noches al auditorio. Me estás quitando un día, termina el 31 de agosto. 31 de agosto, ahí está tu cámara para precisarlo. Y bueno, termina prácticamente con la clausura del periodo extraordinario la presidencia en términos políticos, parlamentarios o político-parlamentarios. ¿Qué es lo que lo enorgullece? En realidad no, fíjate, porque regularmente quien preside la Cámara de Senadores le toca presidir también el periodo largo de la Comisión Permanente, que terminamos el 30 de abril, las sesiones, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, se desarrolla la sesión de la Comisión Permanente en el Senado y la sigo presidiendo, claro. Termina. Pero ciertamente en cuanto a sesiones de la Cámara de Senadores del Pleno, yo veo muy difícil que haya un nuevo periodo y por eso ahora que terminó el periodo extraordinario, el 2 de julio, pues de hecho me despedí, ¿no? Agradeciéndoles porque sí ha sido un honor enorme. La verdad es que ha sido una experiencia muy intensa, pero también muy bella. Fui elegido prácticamente por unanimidad, solo un voto en contra. Lo señaló usted ahí. Que además mucho me enorgullece. Y más allá de diferencias, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir asentando las opiniones y me parece que se hará un reconocimiento de lo que fue una presidencia que yo, como vengo el debate, como bien tú lo decías, he sido 3 veces diputado federal y ahora senador de la República. Yo introduje elementos que nos habían negado como parlamentarios. Por ejemplo, yo te aludo y tú me respondes y yo ya no puedo responderte. Entonces un legislador, una legisladora regularmente no te alude explícitamente porque sabe que tú vas a responder y que él no puede responder, porque decían que no se puede la alusión o sobrealusión. Claro que se puede, entonces yo le introduje para que si yo te aludo, me respondes y yo te responda y tú todavía puedas volver a responder, cierra la primera persona que fue aludido. Me parece que eso enriquece el debate. En términos generales promoví, generé la participación, fui bastante institucional, o sea, yo tengo una posición, soy parte de un movimiento. Yo creo que nadie puede reclamar las posiciones públicas que he tenido en las pocas salidas. Dicen que salió mucho, solo salió 2 veces, 3 con una pequeña edad a Honduras. Y he puesto los videos de mis intervenciones y les he dicho, a ver, cuestionen algo de lo que yo ahí dije. Nada, no pueden cuestionar porque son posiciones que se comparten en términos generales, más allá de matices de diferencia que pueda haber. Entonces, yo tengo una buena valoración, por supuesto. Puedo haber sido mejor, sin duda, siempre se puede mejorar. ¿En particular lo enorgullece algo? No nada en particular. A ver, si me presionas un poco, yo diría haber sacado la reforma al Poder Judicial. Yo creo que ese fue un momento muy importante. Somos el primer pueblo del mundo que elige por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. No fue sencillo sacar la reforma. Hay que recordar que tomaron con violencia el pleno de la Cámara de Senadores. Nos fuimos al antiguo Senado, tomaron la tribuna. Estuvo lleno de provocaciones la sesión y la saqué. Bueno, a tal grado que el compañero presidente dijo, me tiene anonadado, qué bien lo hizo. No fue sencilla esa sesión. Y me parece muy importante lo que hicimos. ¿Algo que lamente? Pues que solo sea un año. ¿Le gustaría permanecer? Yo creo que en todos los congresos del mundo quien preside por todo el periodo. Acá son 6 años, pero es así. Aquí, por la manera en que se desarrolla el sistema político, existe la Junta de Coordinación Política y existe la mesa directiva. En la mayoría de congresos del mundo, la mesa directiva es el órgano de gobierno, no solo de conducción. Entonces, acá se da la rotación y claro que mantenerte en una responsabilidad como esa, pues es muy honroso, ¿no? Un año ha sido muy bueno,
todo parece indicar, la pasada legislatura se acordó un hombre, una mujer. Martí Batres hizo la reelección, le ganó la compañera Mónica Fernández, quedó ese esquema y es un poco lo que se ha planteado. Yo he insistido que teniendo interés de poder ir a un nuevo periodo, frente a la decisión que se va perfilando de que sea una mujer, pues yo no voy a generar ninguna tensión. Entonces por eso hice inclusive la despedida y todo. A ver, arrepentirme, nada en especial. Yo creo que fue una buena, un buen año, un buen momento. Me llega en un momento de mucha madurez, me refiero a la edad y a la experiencia, a la trayectoria. Entonces bien, yo estoy en paz, no me voy agraviado, no me voy sintiendo que me quedé corto, me voy satisfecho en esencia. Hubo dos acontecimientos, hubo varios escándalos, que digo, los doy por obvio, pero hubo dos acontecimientos que parecieron desbalancear. Por un lado, el descubrimiento del rancho Izaguirre, donde usted llegó verdaderamente a irritarse porque se estimara que era un centro de exterminio. Exacto. Y hubo otro que fue el relativo al procedimiento que abrió Naciones Unidas a México por la desaparición forzada de personas. ¿Mantiene sus posturas? ¿Las Claro, matiza? me da la razón el tiempo. En el caso del rancho Izaguirre mintieron. No era un campo de exterminio, no era el Auschwitz mexicano, no era lo que dijeron. Las investigaciones demostraron que era un centro de adiestramiento y no se descarta que alguna persona haya sido asesinada en el lugar, pero lo que dijeron que fue un uso perverso de un tema que es muy doloroso. Personas, madres que han perdido a sus hijos, que están desaparecidos. Sí, yo soy padre, que te maten un hijo debe ser terrible, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco. Y la manera en que los medios utilizaron el tema para golpear al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para desvirtuar, para usar el dolor de la gente, fue absolutamente irresponsable. Yo, si se revisa lo que dije, yo tenía razón. O sea, la investigación de la Fiscalía me dio la razón. El procedimiento de Naciones Unidas por desaparición forzada de personas. Igual, o sea, nosotros no tenemos una política de desaparición forzada. El PRI, cuando gobernó, acabo de leer un libro sobre la guerrilla, es una barbaridad lo que hicieron. O sea, el líder de la Liga Comunista 23 de septiembre sigue víctima de desaparición forzada a la fecha. El hijo Jesús Ibarra Piedra, hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, sigue por víctima de desaparición forzada a la fecha. Esos actos se dieron en los 70, hubo desapariciones, torturas, asesinatos, vuelos donde aventaban al mar los cadáveres o a la gente viva, inclusive crímenes de lesa humanidad, de una política pública sistemática, permanente, determinada por el jefe del Estado mexicano. Por supuesto que no es el caso nuestro. Puede haber algún policía municipal, algún policía estatal que se ha visto envuelto en un acto de esta naturaleza y que por lo tanto se considere una desaparición forzada, pero no es una política que se desarrolle desde el gobierno federal. No es convalidada por el Estado mexicano. La inmensa mayoría de las personas desaparecidas, para una persona que busca a su familiar, le da lo mismo el matiz, que no es menor, de una desaparición hecha por un particular, por un grupo criminal, por quien sea, a una desaparición forzada que es hecha por la autoridad, por el Estado mexicano. Entonces, fue también no hay más nada de esa supuesta investigación. Fue un golpeteo en el marco de ese debate que se abrió con la aparición del rancho Izaguirre. Sí, claro que yo mantengo mis posiciones. Ahora, curiosamente ahí usted hizo un pronunciamiento desde la presidencia del Senado. Usted dice que los pronunciamientos que hizo en el exterior no fueron motivo de cuestionamiento por cuanto que reflejaban la postura de un órgano plural como es el Senado de la República, pero de pronto parecía que usted, en función de presidente, adoptaba posturas que no necesariamente reflejaban la del órgano parlamentario. Pues yo creo que sí, o sea, todas las posturas que yo planteé, inclusive cuando hubo algún debate, los pusimos a votación y obtenía no solo mayoría, sino mayoría calificada. O sea, yo no puedo representar las posiciones en sentido estricto, represento a la pluralidad, pero no puedo representar a las posiciones del PRI o del PAN, o sea, no las represento
porque no es la visión mayoritaria, no es la visión dominante, no es una posición seria. ¿Diría usted que no se excedió en el cargo y en la función? No, sin duda no. Muy bien. ¿Qué piensa? Ya me señaló usted que una de las sesiones o de los trámites legislativos más complicados fue el de la reforma del Poder Judicial. El resultado, sí, de los más intensos. De los más intensos. ¿El resultado qué le parece? Muy positivo. Yo creo que han cuestionado el número, 13 millones. Lo resolvíamos un puñado, 128 senadores resolvíamos a los ministros de la Corte, el Poder Judicial se reproducía a sí mismo con cualquier cantidad de vicios, solo 23% de las personas juzgadoras eran mujeres, hoy habrá equidad. Por primera vez desde el siglo XIX habrá un presidente de la Corte que es un hombre de origen indígena y que han soltado todo el racismo feroz en su contra de Hugo Aguilar. Eso no hubiera pasado sin la reforma que se hizo, sin nuestro movimiento. Quien diga que sabía que Hugo Aguilar iba a ser presidente de la Corte, falta la verdad. O sea, fue una decisión del pueblo de México. Entonces, ha sido muy positiva. ¿Puede mejorar la ley? Sin duda. Como toda cosa es perfectible, pero a mí me parece que en esencia el proceso salió muy bien. Es un proceso democrático, es único en el mundo. Somos el único pueblo del mundo que elige a todas sus personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo. Yo te diría, por ejemplo, para 2027, que viene la otra parte que hay que elegir, nosotros estamos convencidos, cuando digo nosotros, participé en el equipo que estuvo discutiendo la reforma, y por ejemplo veíamos natural bien que la elección se llevara a cabo junto con las elecciones constitucionales. Yo en lo personal, concurrentes. Yo en lo personal hoy tendría dudas. Creo que la complejidad y la importancia de la elección del Poder Judicial en sí misma quizás valiera hacerla no concurrente con las elecciones. Es mi opinión personalísima. Yo creo que sería de las cosas que habría que revisar, por ponerte un ejemplo, pero me parece que en esencia las cosas salieron muy bien. Claro, nos hubiera gustado que participara más gente, claro, nos hubiera gustado muchas cosas, pero creo que en esencia el resultado es muy positivo. El informe preliminar de la misión de observadores electorales de la OEA es demoledor. Es demoledormente poco serio. Ellos no tienen facultades más que para decir si la elección tuvo qué cosas o qué cosas le faltaron. Decir, recomiendo que no lo hagan en otros países. No, hombre. O sea, la OEA es un instrumento, se los dije, yo los recibí. Y les dije, no les tenemos confianza ni respeto. La OEA se ha convertido en una herramienta del intervencionismo del gobierno de Estados Unidos. Reconocemos su experiencia en la observación de procesos electorales, la opción en Bolivia diciendo que había fraude y validando todo lo que se vino después del golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Evo Morales, solo por poner un ejemplo, pero cualquier cantidad de ejemplos puedo poner. Entonces, no tienen autoridad moral, no tienen autoridad política, no hicieron una observación seria, a mí me parece, sobre todo por esa declaración que excedía con mucho sus atribuciones. Es facultad de cada país y de cada pueblo determinar sus políticas internas. Y entonces podrían decir, bueno, nosotros creemos que aquí hay tales problemas, pero de ahí a decir, oigan, esto no lo hagan en ningún otro lugar, ¿de dónde sacaron semejante atribución? A ver, senador, ahí me llama la atención. Déjeme proyectar algo que usted mismo declaró sobre la misión de observación electoral de la OEA. Si le parece, lo podemos ver ahí. Sí, bueno. Es una delegación muy importante, muy alto nivel de la OEA, con mucha experiencia en observación electoral. Estuvieron el mismo presidente del comité, el doctor Heraldo Muñoz Valenzuela, que es el jefe de la misión, estuvo en la elección presidencial del año pasado y es un hombre de una trayectoria, yo diría que impecable. Fue opositor contra la dictadura de Pinochet y es un hombre con mucha experiencia. Y quienes vinieron son gente de mucha experiencia. Yo creo que su informe final nos va a ser de muchísima utilidad, porque el proceso puede ser perfectible, ¿no? Y seguramente los señalamientos que hagan nos pueden ser útiles para la elección de 2027.
Ahí veo que tengo que comprarme otro abriguito, es el mismo que traigo Es el mismo hoy. que trae. Ya vean qué austero ando. No, bueno. Pero sostengo lo que dije. Pero no usted... pones la parte donde digo que son un instrumento de intervencionismo del imperialismo de Estados Unidos, que también se los dije. O sea, yo le reconozco a quien presidió la comisión su trayectoria y su capacidad, y se reúnen con nosotros. Yo no vi con cuántos más, se reúnen mucho con la Corte y reproducen los lugares comunes de la derecha, sin meterse en serio al trabajo y con una conclusión que excede sus atribuciones. Y eso le hace perder toda seriedad al informe. Ellos no tienen facultades para recomendarle a ningún país lo que haga o deje de hacer, y mucho menos con una experiencia como la mexicana, porque nosotros estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México, y ellos están deferiendo a los poderes judiciales, que en no pocos lugares son el reducto del conservadurismo y que se han utilizado para tirar a gobiernos legítimamente constituidos. En esa reunión, está grabado, yo le dije, la presidenta de la Corte, Norma Piña, puso a votación cambiar la Constitución. Yo no soy abogado, pero ustedes sí son. Y no tiene ninguna atribución constitucional la Corte para cambiarle una coma a la Constitución. Y perdió por un voto, y luego dijo que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación. ¿Dónde aprendió aritmética? Se los dije ahí a la comisión, y les entró por una oreja y les salió por la otra. Y reprodujeron los lugares comunes de la crítica del Poder Judicial, de la derecha, de la oposición y de los comentarios de radio y de los comentaristas de radio y televisión, que no tienen francamente ningún sustento. Pero hay una contradicción entre lo que me dijo usted antes de que proyectara esto. Dice que se excedieron, que sirven a otros intereses, que no tenían por qué recomendar no replicar el ejercicio en otros países. Pero en el pasaje que reproduje, usted lo reconoce como gente de gran experiencia. ¿A él? No, y dice, y muchas otras personas experimentadas, y que incluso sus observaciones nos pueden ser de utilidad, y sin duda pueden ser de utilidad. Sus posiciones facciosas, aún facciosas, nos pueden ser de utilidad si hablan de problemas puntuales que se han presentado en el proceso. Pero decir que no se hagan en otro lugar, le digo a esa comisión, a ti, a quien quiera escucharlo, que este proceso llegó para quedarse y se va a empezar a hacer en otros lugares del mundo. Yo vuelvo a insistir, ¿qué facultad tienen? No es mi programa, es el tuyo, pero yo podría poner el video donde les digo, son un instrumento del intervencionismo estadounidense. Ojalá el cambio que hubo de dirección los lleve a un camino verdaderamente de representación. Claro que lo dije públicamente. No, lo que yo reproduje es lo que usted señaló en la conferencia de prensa. Eso no es en la conferencia de prensa, eso es con ellos, ahí presente. Claro que sí. Sí. Claro, eso es con ellos ahí presente. Las dos cosas, estuvo los medios cubriendo, y esta parte que tú estás mostrando fue parte de la declaración que hice con la prensa ahí y con ellos ahí presentes. Claro, la reunión fue pública, no hubo un intercambio, creo que hubo una parte privada. No estoy seguro ahorita si me... Yo tengo la impresión... Pero eso fue público, ¿eh? Eso no fue en una rueda de prensa, eso fue con ellos ahí presentes. Las dos cosas, sí, seguro. Si tengo error... Seguro. Yo soy muy claro en las maneras, si de algo me critican es que soy bastante claro y no me ando por las ramas, ¿no? Entonces yo creo que en términos generales hay partes del informe que nos pueden servir de utilidad cuando hay críticas precisas al proceso. Sí. Pero cuando toman decisiones políticas, facciosas, que ha caracterizado a la OEA y que los ha hecho que pierdan, lo comenté en esa misma reunión y estoy seguro que fue en la parte pública, si es que hubo una parte pública y privada, no estoy cierto a estas alturas, donde les digo, acabo de estar en el Consejo de Europa, y yo les dije en el Consejo de Europa que la relación con América Latina es a través de la CELAC, porque la OEA no está representándonos, porque está cumpliendo un papel lamentable. Se los dije ahí presente. Y estoy convencido además de eso. La OEA tendría que hacer una profunda reforma de sí misma para verdaderamente representar a los Estados americanos. Sí. Ahora, regresemos a la gestión de su presidencia. Sí. Se volvieron sus némesis Lili Téllez y
Alejandro Moreno. No creo. Mira, hasta Ricardo Anaya y Marco Cortés acabaron adoptando el mismo comportamiento de la senadora Telles, porque no es una postura personal, yo creo. Hay quien piensa que ella juega un papel y que no, esa es la postura, representa claramente Acción Nacional, eso es Acción Nacional. No hay ningún némesis, ni es un asunto personal. Ellos están jugando a la provocación, a la majadería, a reventar las sesiones, a que no haya un buen nivel de debate. Es una estrategia perfecta y que además tiene un eco impresionante en los medios, porque yo, que fui muy duro opositor, me hacían pedazos en los medios. Ellos son una caricatura, lo sostengo, son una caricatura de lo que nosotros éramos y dicen que se parecen a nosotros, que usan lo que nosotros hacíamos. No tienen ninguna seriedad, no tienen argumentos, no tienen más que la majadería. Pero quien la llevó al Senado fue Morena. Bueno, primero y luego traicionó y luego la llevó a Acción Nacional. Esta última senaduría es una senaduría de representación proporcional que le dieron porque ella quiso ser candidata a la presidencia y por poco se los logra. Yo no sé qué candidatura habría sido peor, si la que asumieron o la que pudo haber sido, pero les disputó internamente. Eso, o sea, es que sí representa a la derecha, es que sí representa lo que hoy es la oposición. Y son posiciones fascistas en realidad, son posiciones racistas, verdaderamente discriminatorias, totalmente faltas de respeto de la dignidad del ser humano y de las personas. Alejandro Moreno. Bueno, Alejandro Moreno nos va a enseñar democracia. Qué buen chiste. O sea, este hombre cambió el estatuto para reelegirse hasta el 3500. Ha desaparecido al PRI. Entró como con 12 gobiernos, si mal no recuerdo, más o menos, y hoy tienen 2. Y él nos va a decir cómo hacer las cosas con apego a principios, al Estado de Derecho, al compromiso con el pueblo. No, hombre, son un chiste. Llegaron a señalar que había abusado usted de la función, tanto que llegaron a pedir la destitución. Pues golpeteo político con los poquitos votos que tienen, lo digo sin ninguna arrogancia. Pues ellos saben que no tenían los 2/3 de los votos, era puro golpeteo y el eco de los medios, haciendo campañas. En el último periodo, yo cumplí años el 19 de marzo. Del 19 de marzo, como hace apenas 2 días, el golpeteo fue constante en todos los espacios de radio, de televisión, de prensa. No había columna que no estuviera usando el golpeteo permanente en contra de mi persona. Me parece que estaban aterrados ante la posibilidad de que me quedara un año más. No, o sea, yo realmente ha sido un privilegio grande, pero cuando una persona, hombre o mujer, que se dedica a la política es una persona seria, no vale por el cargo que tiene, vale por la labor que realiza. El cargo te puede ayudar mucho, sin duda, pero yo creo que voy a seguir 5 años más ahí en la Cámara de Senadores y el SFI es un espacio privilegiado y yo soy bastante sólido en el debate, así es que voy a mi ambiente natural. No tengo preocupación en ese sentido. Muy bien. Si le parece, vamos a un corte y seguimos conversando. Bien. Ahora regresamos. Pues estamos ya de vuelta con Gerardo Fernández Noroña, presidente saliente del Senado de la República, que hace apenas unos días clausuró lo que muy probablemente sea el último periodo extraordinario de ese órgano, bueno, del Congreso de la Unión. Regreso a otro hecho que ocurrió durante su función. Cambió de camiseta. No, en realidad yo estuve casi 20 años en el PRD y luego viví en Unión Libre con el PT. Yo nunca me afilié al PT, lo hablamos siempre muy claramente. Después de 20 años muy intensos de militancia en el PRD, que ya los sepultureros lo desaparecieron, los sepultureros del PRD por irse con la derecha, yo dije, ya no quiero militar. Y además el PT tiene sus maneras. Yo sabía que si me afiliaba al Partido del Trabajo, pues iban a generar tensiones, mi propia personalidad, mis convicciones de cómo se debe hacer política. Entonces yo fui muy respetuoso de la dinámica interna del Partido del Trabajo, nunca participé, realmente estaba ahí presente, discutíamos cosas, pero no me metí en la vida interna del PT y no me afilié.
Ahora que se dio el proceso interno de la búsqueda de quién sustituyera al compañero presidente López Obrador, quedé en tercer lugar. Yo platiqué con la hoy compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la campaña y ella me planteó, oye, yo creo que deberías afiliarte a Morena. Yo también ya lo tenía considerado. Platicamos en diferentes momentos cuál sería el momento más adecuado antes de que ella llegara a la presidencia, pero se fueron yendo los tiempos y entonces ahora que se dio la campaña de reafiliación de Morena, pues dije, este es el momento adecuado y entonces hice mi afiliación. Por aquí traigo mi credencial. La afiliación. Pues justo porque no vaya a pasar, quedé en tercer lugar y ya me lo andaban regateando de que ¿no? Yo decía, bueno, pues me toca coordinar la fracción parlamentaria del Senado. No, pues no es de Morena. ¿Cómo que no es de Morena si les gano la encuesta? Entonces, ¿qué hubieran dicho que no era de Morena? Entonces dije, es un partido muy importante, es el movimiento más importante, es el partido que encabeza nuestro movimiento. Yo, después de mucho tiempo de no militar, consideré que sí era importante asumir una militar, porque además luego se puede creer, pasó con el PT, que es un hecho de arrogancia al que tú no te quieras afiliar, ¿no? Que te sientes que estás por encima. Y no es el caso, no fue el caso en el PT, no hubiese sido el caso en Morena. Yo soy parte del movimiento, busco la unidad de Morena, de PT, del Verde, la unidad interna de cada partido, la unidad del pueblo. Soy un convencido del tema, pero decidí que era importante quitar un aspecto que pudiera ser de descalificación, de golpeteo, de malentenderse como una arrogancia personal, y decidí sí afiliarme a Morena y tengo ya la participación, y además se han portado. Lo abuchearon en el PT. Yo creo que hubo ahí armado un asunto, hombre. O sea, es emboscado. Pues sí, claro, es evidente que fue literalmente una emboscada, hombre. La gente en el PT luego con mucha pena me decía, no, hombre, no, nosotros no fuimos, nosotros te queremos mucho. Hubo un comunicado de Alberto Anaya deslindándose el tema, sí. Pero gracias al PT fue usted candidato a la presidencia de la República, senador de la República, y porque estuvo en el concurso por la candidatura, llegó a ocupar la presidencia del propio Senado. Bueno, yo creo que tu aseveración es excesiva. Yo creo que el PT, yo le reconozco al PT que sin su apoyo no habría participado en la contienda interna. O sea, sí, había mucha cerrazón. Pero de ahí a decir que gracias a él, o sea, al tercer lugar, fue un trabajo muy fuerte, en buena medida, pues personal, tengo que decirlo. O sea, el PT debió haberse metido más en el proceso interno. Yo creo que estamos a manos. El PT se benefició también de la propia proyección que yo tuve las 3 veces que fui diputado con él. Yo estoy muy agradecido, pero de ahí a decir la presidencia de la Cámara de Senadores pues fue producto justo del tercer lugar que obtuve a contracorriente, sin recursos económicos, sin condiciones muy adversas, y que fue parte del acuerdo general, que no estaba lo de la presidencia del Senado, pero al no haberse dado lo de la coordinación de los senadores de Morena, pues solo faltaba que dijeras que la coordinación de los senadores de Morena iba a ser gracias al Partido del Trabajo. No es un trabajo conjunto, colectivo, pero que no fue un reintegro la presidencia del Senado. No fue un reintegro. Fue yo estoy planteando, es una responsabilidad importantísima. Sí, claro. Ya la quisiera cualquiera para dominguear. A mí me parece que fue un reconocimiento a un esfuerzo colectivo, al movimiento, un trato correcto a un compañero, en este caso a mi persona, y un buen mensaje para la militancia, porque el mensaje que quedaba no era el más adecuado. No, yo creo que muy bien, yo creo que fue una buena solución, y yo estoy a gusto, estoy muy contento en la fracción de Morena. Los compañeros y compañeras son de primera conmigo, tengo espléndida relación con los compañeros y compañeras del PT en el Senado y en general con los compañeros del PT y con los del Verde ni se diga. Yo reitero, soy un convencido de la unidad y la seguiré promoviendo, ¿no? Porque eres candidato, cuando eres candidato o candidata, pues de todo el movimiento.
no solo de un partido, por poderoso que sea, que es el caso de Morena. Ahora, me decía usted, y con razón, que usted es bastante claridoso. Con motivo de la infame forma de echar a los migrantes mexicanos de Estados Unidos, se confrontó, la calificó de una cacería, se confrontó con el presidente Donald Trump y luego se confrontó con este senador republicano, Eric Schmidt, me parece que es el nombre, y recibió un sutil llamado de atención. ¿Reconsidera su postura? Ha habido mucha tensión en la relación con el gobierno de Estados Unidos y ha sido muy difícil. Y hay una hipersensibilidad del gobierno de Estados Unidos. Hipersensibilidad. Y del gobierno mexicano, ¿eh? Del gobierno de Estados Unidos, sobre todo, pues que repercute en una presión hacia nuestro gobierno. Porque si hay un debate, a ver, es evidente que hay violaciones a derechos humanos en la persecución que hay a los migrantes, sean las personas migrantes, sean mexicanos o no. Esto de Alligator, Alcatraz, o cómo se llama, sí, o sea, no es correcto, o sea, no fueron a pedir limosna, no están extendiendo la mano, son mujeres y hombres que fueron a buscar una oportunidad, la encontraron, han trabajado duramente por décadas, la mayoría, aportan con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país, pagan impuestos, son gente muy calificada. Entonces la persecución de que están siendo objeto es totalmente injusta, es incorrecta, y además en un país de migrantes como es Estados Unidos, pues de veras es un tema profundamente injusto. ¿Le parecen indebidas las reconvenciones que ha tenido por sus posturas por parte de la presidenta? No hay reconvenciones, somos un movimiento de hombres y mujeres libres y puede haber sensibilidades, apreciaciones, preocupaciones. La tensión que tiene y la presión que tiene y la responsabilidad que tiene la compañera presidenta es enorme. Y en ese sentido yo entiendo, pues es la lideresa, entiendo su sensibilidad. Y bueno, pues podemos tener coincidencias y diferencias como tenemos en cualquier movimiento político. ¿Diría usted que deberían de dejar a los cuadros como usted y a otros muchos del propio movimiento expresarse con mayor libertad frente a lo que estamos viendo? No estoy diciendo eso, yo me expreso con la libertad que considero conveniente, siempre, todo el tiempo. Y ahora, como senador de a pie, pues lo haré con mayor tranquilidad y con mejores condiciones. Así como comentabas hace rato, que parte de la oposición se dolía que porque yo no representaba la pluralidad, pues de igual manera se entiende que haya sensibilidad de parte de mis propios compañeros, compañeras de movimiento, de gobierno, de por la responsabilidad que tienes, midas el alcance de lo que estás planteando. Yo lo mido siempre. ¿Lo mide? Claro que lo mido. Y en términos generales volvería a decir en todas las circunstancias que he vivido exactamente lo mismo, no por arrogancia, sino porque me parece que el tiempo me va dando la razón. ¿Qué piensa de la postura del gobierno mexicano ante Estados Unidos? Yo creo que ha sido la correcta, yo creo que ha sido muy difícil. Miren, voy a poner justo el ejemplo que estás planteando. En algún momento, por la laraca de los medios, dijeron que por mi culpa iba a volver a 5% el impuesto a las remesas. Cuando yo lo único que dije es, estás viendo y no ves, estaban las movilizaciones, las protestas, la represión, estaba terrible el asunto, y eso todavía le echaba más gasolina a la difícil situación existente en Estados Unidos. Bueno, imagínate una pequeña aparente digresión, que en México pasara lo que hicieron con el senador Padilla de California, que va a hacer un cuestionamiento a la Secretaría de Seguridad Pública y lo sacan en pellones y lo tiran al piso, lo hincan y luego lo esposan. No, hombre, eso sí que sería terrible. O sea, es parte de tensiones que hay en Estados Unidos y que desde mi punto de vista pues son errores políticos y determinaciones equivocadas. Bueno, en ese marco, la comisión que fue de senadores y senadoras y el manejo del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues lograron que bajara a 1% el impuesto. Debió haber sido nada, pero es muy buen resultado el 1%. Y pues nuestro propio gobierno ya dijo que si lo hacen a través de Financiera para el Bienestar, ese 1% lo absorberá nuestro gobierno. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Lo ha hecho bien.
lo ha hecho bien, y dentro de las tensiones que hay, bueno, pues puede haber diferencias en cómo estamos enfrentando el problema, pero somos actores todos que tenemos el mismo interés, el bien de nuestro pueblo, el que nuestro movimiento en favor del pueblo salga adelante y que las cosas salgan bien para el país. Esa es la preocupación fundamental, y me parece que en ese sentido las cosas van bien. ¿Usted diría que endurece usted su postura en el ánimo de lograr un equilibrio frente a la potencia del norte? No es que endurezca la postura, yo simplemente digo lo que pienso. A veces no me caracterizo por no decir lo que pienso. O sea, me caracterizo por decir justo la percepción que tengo en un momento dado. Y ese estilo, esa manera, pues efectivamente en circunstancias complejas, pues puede generar la percepción de que la tensión se incrementa. No tengo yo esa sensibilidad, pero entiendo que haya quien la tenga. Ya. Déjeme comentarle al auditorio que habíamos tratado de tener esta entrevista prácticamente. Ya llevábamos bastante tiempo, sí. Pero yo casi tengo la sensación, lo digo de broma, que usted se esperó a que apareciera la encuesta del Financiero, donde aparece usted en tercer lugar dentro de las preferencias para buscar de nuevo la candidatura presidencial. Está primero Marcelo Ebrard, luego Omar García Harfuch y luego Gerardo Fernández Noroña, 18%. Es muy temprano, todavía no cumple ni un año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el cargo. Yo ya lo dije fuera del aire, lo digo aquí, mi objetivo para el 2030 es llegar vivo. Tengo 65 años, en 2030 tendría 70, si es que sigo vivo. Entonces mi objetivo es llegar vivo, sano, bien, lúcido, completo, y ya entonces veremos. ¿A Palacio? A la vida, llegar vivo, vamos a llegar vivo a la actividad política, y ya se verá, hombre, es muy temprano, muy temprano. ¿No le late el corazón todavía? Pues no es que me lata o me deje de latir, pues es demasiado temprano. Hoy cualquier cosa que se diga es absoluta especulación, demasiado temprano. ¿Qué sigue para Gerardo Fernández Noroña? 5 años de senador de la República, que es una responsabilidad honrosísima, que es un espacio privilegiado. Yo creo que es el estado ideal para un político, porque no tienes las tensiones de un ejecutivo. No tienes toda esa presión, toda la demanda de un alcalde, de un gobernador, de la propia presidencia de la República. Tienes un plazo de mandato muy adecuado para planear, para darte inclusive tranquilidad y estabilidad económica, que no es un asunto menor para quienes nos dedicamos a la política, y además es un espacio privilegiado del debate. No es tan intenso ni tan fuerte como en la Cámara, que son 500 diputados y diputadas, pero sin el pero, es un espacio con una repercusión pública muy importante. Entonces yo creo que es un cargo... ¿Lo voy a ver más aguerrido, más duro con la oposición? Como he sido siempre, o sea, como presidente de la Cámara, pues no iba a andar poniéndoles de coscorrones un día sí y otro también, pero dentro del debate yo soy muy contundente, muy firme. ¿Va a repartir más coscorrones? Pues les voy a dar su medicina, sin duda, ¿no? Muy bien. Regresa el doctor Noroña. Déjeme proyectar algo que dijo en el último minuto. Se despidió antes del inicio de la sesión, pero remató la clausura con esto que vamos a ver si le parece. A ver qué dije. Por la solemnidad y formalidad que debemos guardar hacia esta conclusión de actividades, les solicito mantenernos de pie para entonar el himno nacional y reiterar: pueblo de México, te hemos cumplido. Este movimiento no sabe fallarte, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Larga vida a la 66ª legislatura, y larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, que hoy cumple 7 años. Hoy cumple 7 años que el pueblo de México decidió
darle el mandato y el liderazgo de la presidencia de la República al compañero presidente López Obrador, y hoy con más del 80% de respaldo le da el apoyo a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Genio y figura hasta la clausura. Pues sí. No, pero lo digo por lo contradictorio que es. Empieza usted hablando de la solemnidad y de la formalidad de la clausura y termina usted echándole porras a un sector del Senado, no al Senado como tal. Sí, no un sector del Senado, sino a quien tiene la responsabilidad de la conducción de los trabajos del Senado, que es esa mayoría y que es la representación del pueblo como tal. Es una paradoja. Yo creo que el PRI y el PAN no representan nada en este momento. No digo que no haya gente que piense eso, pero creo que sus posiciones no son la representación del pueblo, no son la representación de la patria, no son los intereses de la nación los que ahí están representados. Es todo lo que la gente no quiere más. A mí de verdad me parece inconcebible que todavía haya gente que vote por el PRI y el PAN. Lo digo con absoluta responsabilidad, porque pareciera una cosa excesiva lo que estoy diciendo. No es así. ¿Cómo vas a estar de acuerdo en el remate del patrimonio nacional? ¿Cómo puedes estar de acuerdo en la corrupción, en la traición a los intereses nacionales? Bueno, el PRI y el PAN eran adversarios y van juntos por intereses económicos y políticos bastardos, lo digo con todas sus letras. Entonces, no. Dijo bastardos. Sí, claro. Estoy perfectamente claro de lo que estoy diciendo. Sí representamos a la nación. Les puede parecer chocante, excesivo. Nosotros representamos. Y pueden decir, es la mayoría. Sí y no. Sí y no. Representamos a la nación. Es la conducción que realmente el pueblo quiere. Es el espacio a donde queremos ir. A una nación independiente, soberana, democrática, plural, incluyente. Claro. Pero el fascismo no cabe. No, a ver, de verdad, la derecha en México está en una posición fascista, racista, clasista, inhumana, perversa. Hay gente valiosa en la derecha, sí hay, pero como posición partidaria, como opción política, eso es lo que representan. Por eso se han ido achicando, no se dan cuenta, no alcanzan a ver que su posición se va alejando cada vez más y que van a acabar desapareciendo. A ver, yo creo que el PRI va a desaparecer en 2027. Yo creo que el PAN, si sigue así, no llega así mucho a 2030. Yo creo que sí se requiere una oposición a lo que nosotros representamos. Sí, claro. Sí, claro. Dura, por supuesto, seria, consistente, sólida, no existe. Esa oposición no existe. O sea, no... De veras creo que no hay conciencia de eso. Y es lamentable, porque yo creo que sí es necesario que haya opciones para el electorado. Ya. En este momento estoy absolutamente cierto lo que digo, no existe más opción que la nuestra. La que hoy es oposición no es opción. Dos últimas preguntas. ¿No lo mareó el poder? Yo creo que no, ya estoy bastante corrido. La primera vez que fui diputado lo sentí con mucha claridad. Yo creo que no en términos generales. No dudo que haya tenido en algún momento alguna condición de esa naturaleza, pero yo diría que en esencia no. Sobre la base de la dureza con la que se acaba de expresar sobre la oposición de hoy, ¿hay alguna autocrítica que haga usted a su persona o a Morena? Podría serla, pero no sería este el espacio. ¿Por qué? Yo creo, pues porque no, porque eso sería para el golpeteo en contra nuestra. Pero puedo compartir una parte de esa reflexión. Yo creo que nos hace falta un espacio de discusión interno nuestro, del movimiento, sí, de Morena y de los partidos del movimiento, donde podamos analizar, discutir. El PRD sí tenía esa virtud. Su Consejo Nacional era un espacio de discusión muy fuerte, muy intenso, y muy enriquecedor, porque te permitía la reflexión de la coyuntura y la construcción de políticas unificadas de dirección. Yo creo que eso hace falta en nuestro movimiento. Un poco de debate interno. Sí, yo creo que sí. Ahora,
¿Cuáles son los peligros que encara Morena? El sectarismo, la falta de unidad, la soberbia, la arrogancia, que es un sinónimo. Esos son peligros. Yo estoy convencido que la oposición va a salir de nosotros, de nuestro movimiento. Yo espero que pasen muchos años. Yo espero no verlo. La oposición va a salir. Espero que ya me haya chupado la bruja cuando eso suceda. Pero yo creo que más temprano que tarde, si no se crea una oposición seria, sólida, pues va a acabar saliendo de nuestro movimiento, porque será una parte crítica que reclame algo que no esté funcionando bien y que reclame algún trato incorrecto y que por lo tanto tenga autoridad moral y política para asumir esa posición. Es que no lo veo en la oposición. Y nuestro movimiento es tan fuerte, tan grande, tan diverso, tan plural, que ese fenómeno puede darse. Yo creo que tardará, espero, sobre todo si nosotros hacemos bien las cosas. A mí me parece que la clave es estar con el pueblo, del lado del pueblo. Lo que hace la compañera presidenta, yo lo hago también desde hace mucho, es parte de la forma de hacer política en nuestro movimiento, estar yendo con la gente cada fin de semana, recorriendo, acercándose, haciendo las asambleas. Eso es importantísimo, estar cerca del pueblo. No nos van a derrotar mientras nosotros estemos respaldados por la gente. Y es otra cosa que la oposición no se da cuenta, que sí estamos representando los intereses del pueblo, que sí estamos en contacto con la gente y que más allá de que, por supuesto, como seres humanos que somos, tengamos errores, en esencia estamos haciendo lo correcto. Muy bien. Salvo que usted quisiera agregar algo, de mi parte sería todo. No, yo creo que ha sido una buena charla. De verdad no fue por... la agenda había estado muy complicada, sí. Y por eso la estuvimos posponiendo, pero siempre siempre estamos bien dispuestos, ¿no? Espero que ahora pues habrá oportunidad de seguir charlando en otros momentos, en otras ocasiones, sobre cómo va el curso del país y de los asuntos públicos. ¿Y del precandidato? Ninguna precandidatura. Ya dije que yo quiero llegar vivo al 2030. Muy bien, pues yo le agradezco mucho. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.